Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Daniel García, soy estudiante del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos. Voy a presentar el video para el ensayo de la materia de expresión oral y escrita del grupo G101. Y bueno, vamos a empezar con la pequeña introducción, que como todos saben, la comunicación es un proceso por el cual se interactúa con dos o más personas que intercambian ideas, gustos, opiniones y argumentos. Eh, para que esto lleve a cabo debe haber una relación interpersonal para así mismo llevar al campo laboral. Eh, bueno, vamos a empezar con los, eh, con los elementos para poderles explicar un poco mejor. La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad. Es decir, es la forma de expresar sin barrera lo que uno piensa. Como primer punto, tenemos la voz. La imagen auditiva tiene un gran impacto para el auditorio y asimismo a través de la voz podemos transmitir lo que son sentimientos y acciones. Como segundo punto tendríamos la dicción, en el cual la persona que está hablando debería de tener o debe de tener un gran dominio sobre el idioma, es decir, el dominio debería contener el adecuado uso de las palabras que se están utilizando para la conversación. Todo esto nos ayuda a la comprensión del mensaje. Como punto número 2, ¿cómo nació la comunicación? No existe una fecha que se pueda marcar como el inicio de la comunicación en el ser humano, pero sí podemos hacer el recorrido sobre tecnologías creadas para emitir o facilitar el hecho comunicativo. Una de las formas, por ejemplo, se piensa que la comunicación verbal inició con la llegada del Homo sapiens, eh, hace más de 2.5 millones de años, que fue un factor determinante para dar pie a lo que fue su dominio, expansión, y así estar por delante de otras formas de homínidos de la época. Esto acompañado de ciertos gestos y acciones que fueron imponiendo para poder ir creciendo y así sobresalir notariamente. Como punto número 3, ¿cómo detectar las barreras de la comunicación? No siempre es fácil detectarla cuando la comunicación está siendo alterada o distorsionada. Es decir, cuando el mensaje de uno no llega o no se transmite de forma correcta hacia otra persona. Siempre existen barreras que, por ejemplo, cuando llegamos al punto donde un teléfono se corta con la señal, sería una barrera. Cuando, por ejemplo, no recibes bien el mensaje porque la persona está a una distancia muy retirada de nosotros, podría ser también otra barrera. Con el punto número 4, ¿cómo afecta en la vida diaria? Bueno, la barrera de la comunicación son enemigas de la relación social. Tintes cinematográficos sería la antología de la película, el personaje que dificulta el trama. Los expertos en este ámbito hablan de la comunicación como un aspecto inevitable, recordando las palabras de uno de estos estudios. Afirmaba que es imposible no comunicar, es decir, hasta cuando no queremos decir nada estamos transmitiendo un mensaje. Por esta razón debemos tener en cuenta que la comunicación no se reduce solo a lo que decimos a través del lenguaje oral. Nuestros gestos tienen gran importancia, así como transmisión en formato escrito. Con el punto número 5, ¿cómo superar estas barreras? Hay diferentes maneras de superar o combatir las barreras de la comunicación. Cada persona utiliza una técnica, quizás la que más le convenga o que más se ajuste a la necesidad. Por ejemplo, clarificar siempre los mensajes que no se entienden antes de avanzar en la interacción. En caso de no comprender un mensaje, preguntar de forma directa. Un ejemplo rápido podría yo decirle, en cierta parte del país al plátano se le conoce como banano o banana. Aquí en el centro del país el plátano. Empatizar con el interlocutor, tener simpatía con él, practicar la escucha activa, es decir, hablar también nosotros solos para entender un poco más nuestra forma de hablar. Utilizar un lenguaje de acuerdo a la edad del interlocutor, por ejemplo, un lenguaje dirigido a niños, un lenguaje dirigido a adultos. No dejar que los prejuicios nos afecten, cuidar el ambiente, la iluminación, el ruido, eso facilita un poco más la comunicación. Comprobar y verificar qué nos sigue cuando nosotros hablamos. Un ejemplo más sería incluirle la expresión del mensaje o planear con anterioridad lo que se va a decir. Pienso que un buen orador no puede llegar a improvisar en algún tema. Otro punto sería la fluidez, poder expresar la cosa con más claridad y no tener que tener la necesidad
puede ser espontáneo y tener algo continuo que no te deje tanto alargar palabras, ¿no? Un poco. Otro punto a destacar sería el volumen de la voz, más cuando este de orador va a transmitir un mensaje hacia un auditorio, como ponía en ejemplo el profesor, estar parado frente a un grupo determinado de personas y de la comunicación. Por otra parte, podemos hablar de comunicación impresa, que va muy arraigado a la invención de la imprenta por Gutenberg en el siglo XV. Revolucionó la forma de hacer la escritura, libros, que antes se hacía a mano. La única expresión que por cierto tiempo, que por ciertos sellos y timbres como los que usaba durante el Imperio Romano. El nuevo invento significó mucho para páginas donde podrían entintar continuamente, es decir, al marcar o hacer un libro. Se podría producir ya en masa, sería una parte de la comunicación impresa. Como conclusión, la comunicación se relaciona con todo el ser humano. El lenguaje es la necesidad dentro de un grupo de sociedad y para ello debemos emplear una cierta comunicación con las demás personas y así tener una conversación eficaz. Si fuera lo contrario, la comunicación no funcionaría correctamente. Además, surgirían barreras de comunicación, lo cual evitan transmitir ciertos mensajes o informar de manera incorrecta o no correcta a todo el ser humano. Debe de hacerse todo lo posible para tener una buena comunicación sin distracciones. Eh, Ejemplo que daría yo sería que, por ejemplo, personas que pueden tener una barrera de la comunicación en su casa, así como en clase en línea, porque un compañero está distraído y no puede tener una buena comunicación cuando le pregunten algo sobre un tema. Esa sería también un tipo de barrera. Al comunicar o ensayar las teorías plasmadas, se logran tener completamente cómo funcionan y su enorme impacto. Los seres humanos con necesidad desesperada de comunicación han inventado formas de hacer esto. Por ejemplo, yo tengo interacción a veces con personas que no hablan, podríamos decirse que hablan con un lenguaje de señas, pero siempre el cuerpo nos cita a comprenderlas, ¿no? Por ejemplo, yo no sé el lenguaje de señas, pero ciertas personas me hacen algún tipo de seña y yo ya doy por un hecho que estamos hablando de determinada cosa. Por último, podríamos decir que hay que usar expresiones que faciliten un poco la comunicación tanto del hablante como del escuchante, receptor y tener, ¿no? Más tranquilidad como para saber de qué estamos hablando y no forzar o hacer mal uso de lo que es la comunicación oral y escrita. También ayudaría un poco ser empáticos, ponerse en el lugar de la otra persona con la que estamos hablando, ponerle atención, evitar prejuicios, hacer mucho uso de la retroalimentación. Podría, no sé, mencionar algunas otras, pero pues ya por último sí comentar con ustedes, con mi profesor, también en mi vida diaria, por ejemplo, yo soy gerente de una tienda de novias, manejo pues personal, son alrededor de 5 personas con las cuales no tengo la misma comunicación. ¿Por qué? Porque con una persona hablo y tengo una conexión porque es la que está conmigo a cargo de la tienda. Después siguen las vendedoras, después sigue otra persona que está a cargo de la calidad del producto que se está vendiendo. Entonces la manera de comunicarme con ellas siempre difiere de lo que estamos hablando. Por ejemplo, cierta vendedora me dice vamos a poner este modelo porque puede jalar más, porque podemos tener mayor afluencia de gente. Hablo con la otra persona que se dedica a la calidad del producto, se podría decir, y me dice, bueno, pues esta solución para este producto puede ser a lo mejor ya no X cosas, sino esto, es también un poco de lo que yo podría decir. Por final o por concluir, podría decir también que las barreras de la comunicación siempre han estado presentes, habría que tener más pues información sobre el tema, ¿no? Para tratar de evitar malos entendidos, para tratar de evitar que las barreras se sigan presentando cuando tú estás en tu entorno laboral, cuando estás frente al público, frente a las personas.
muchas veces no se llega a mandar el mensaje preciso, ¿no? Y se llega a confundir o se llega a malinterpretar. Podríamos checar también parte, ¿no? También cuando es la comunicación es escrita, cuando no se pone atención a lo que se está diciendo. Um, no se sabe explicar lo que acabamos de decir. Así pienso que afecta el día a día de cualquier persona y es lo que tendríamos que poner más atención. Y pues por mi parte es todo. Espero que todo esté dentro del criterio de evaluación que han checado. Les agradezco mucho la atención. Que pasen muy buena tarde y muchos saludos.